Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una pequeña historia de Slenderman, espero que les guste, la historia primordial y la salida a la luz de Slenderman. Todo comenzó con una fotografía de la década de los 80, rescatada entre los escombros de un incendio ocurrido en una biblioteca de la ciudad de Stirling, en California, Estados Unidos. En dicha fotografía se podía ver a un grupo de 14 niños jugando en un parque de la localidad. Pero, al fondo y en actitud de silencioso observador desapercibido, yacía una inquietante y negra figura masculina. Alta, más de 2 metros, sin rostro, con terno negro, con tentáculos, borrosa a causa de la sombra de un árbol. Lo realmente perturbador de la fotografía era la presencia de niños que jugaban alrededor del extraño, como si no pudiesen verlo, pues ¿y a qué niño no le llamaría la atención de un tipo alto, sin cara y con tentáculos? Mas lo peor vino después, ya que los niños desaparecieron sin dejar rastro y también Mary Thomas, la supuesta autora de la fotografía. Jamás se hallaron sus cadáveres y, después de lo sucedido con aquella fotografía, muchas otras personas comenzaron a enviar sus propios testimonios acerca del extraño y alto humanoide. Surgieron así fotos en que se lo veía en medio de siniestros bosques, de solitarios y nocturnos paisajes urbanos en que la niebla se fundía con la luz de los postes, en medio de otros incendios, o incluso adentro de casas o de construcciones abandonadas. Junto a eso, posteriormente aparecieron teorías que mostraban cómo el extraño y tentaculoso humanoide nos había acompañado desde siglos atrás, como supuestamente mostraba el mito alemán de D. Grossman, reflejado en un famoso grabado del siglo XVI, o el, un ser sin rostro, mitad humano, mitad demonio, propio de las antiquísimas creencias acadias, sumerias y babilonias. Al parecer, Slenderman estaba presente en el mundo desde los inicios de la historia, variando ligeramente sus manifestaciones pero conservando sus características principales. Por último, en base a las distintas evidencias e historias es posible afirmar lo siguiente de Slenderman. Su conducta es sigilosa y acechante, puede hacerse invisible, incluso de manera selectiva, eligiendo quienes no lo podrán ver de entre los presentes, puede distorsionar equipos electrónicos, cámaras y filmadoras incluidas, puede modificar su figura hasta cierto punto. Alargar sus brazos, sacar sus tentáculos, volverse más alto e intimidante, tiene capacidad de teletransportación, es psíquico, ya que posee don de control mental y además puede inducir locura y trastornos mentales. Según ciertas teorías, en el pasado solía empalar gente y sacar órganos, mientras que en el presente es básicamente un torturador psicológico que acosa por días o años al objetivo, intercalando lapsos en que está presente pero invisible, transmitiendo la horrible sensación de ser observado, con momentos en que se aparece y despierta terror. Sin embargo, cuando mata no se sabe cómo lo hace. Pues, a diferencia del pasado, ahora simplemente la víctima desaparece sin dejar rastro alguno. Algunas fuentes señalan que Slenderman prefiere acechar a los niños. Gusta de bosques, de lugares oscuros o poco iluminados, de construcciones abandonadas, de incendios, de sitios con niebla. Suele acosar por años a quienes lo han visto en su niñez, y en muchos de esos casos pasa años sin hacerse visible. En aquellos que no saben que están siendo acosados por Slenderman, sucede lo siguiente. Se deteriora su vida social, física y laboral. Se vuelven olvidadizos. Presentan inestabilidad anímica e irritabilidad constante. Las sombras. Una muy probable realidad detrás de la leyenda. Los fantasmas sombras, también llamados Shadow People o gente de las sombras, pertenecen mucho más al mundo de la parapsicología que al de la leyenda. Muchas son las fotos reales, en el sentido de no ser fakes intencionales, en que aparecen sombras humanas que no tienen una fuente. Se trata de un tipo particular de fantasma que siempre está compuesto de energía negativa, que tiene malas intenciones, habita en los bajos planos astrales, en los niveles sórdidos del más allá, por decirlo de forma coloquial, y se alimenta de emociones y sentimientos destructivos como el rencor y el odio. Mas su alimento favorito es el miedo. No a cualquier cosa, sino a su presencia. Al igual que Slenderman, estos espectros son altos, delgados, y prácticamente nunca hablan. Slenderman no lo hace nunca. Además, suelen producir parálisis de sueño y sus ataques se reportan de noche, cuando la persona duerme, ya que es allí cuando aprovechan para drenar su energía, produciendo un aterrador despertar en que la víctima siente que la intentan ahogar y, en algunos casos, puede ver con claridad a la sombra, que prácticamente siempre está encima, y escalofriante es pensar que probablemente fue este tipo de espectro el que inspiró la concepción mitológica del Al sumerio o de la Upia de la mitología taína.
Y, ya en nuestros tiempos, es muy probable que muchos conocedores de Slenderman hayan visto un espectro sombra, interpretándolo como Slenderman, ya que en las representaciones de este no siempre se le distingue claramente el terno, apareciendo incluso como mera sombra en algunos casos. La hipótesis cobra aún más fuerza si se tiene en cuenta que las sombras generalmente viajan en grupo. Más, cuando una sombra aparece sola, es más poderosa que una sombra normal, y suele ser más grande y densa.